efemérides, me encantan las efemérides. Hoy es el día de la pizza, así que hoy podemos tener la licencia para comernos un rico pedazo de pizza, del cual usted la prefiera, condimentada con de todo, con hongos, con pimentos, en fin. A mí me encanta la de jamón y maíz, me fascina. Así que a propósito de esas efemérides tan divertidas en muchos de los casos, otras que nos llaman a la conciencia, pues a mí en lo particular el tema de la pizza me ha encantado. Ya tenemos invitados en la casa, vamos a hablar de las leyes, pero vamos a hablar de la misma en el apartado de la medicina, los derechos que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes a la hora de hacer alguna solicitud y que quizás esa no se cumpla. Además, queremos abordar con el médico y abogado, que ahí, bueno, pues está, no sé, como en el paredón, si se quiere. Vamos a abordar también el tema del Colegio Médico Dominicano, que hoy inicia un paro, hoy y mañana paro en todas las ARS. Así que vamos a recibir como se merece al abogado Leonardo Andújar, quien en esta oportunidad se encuentra con nosotros en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes y debatir este tema que de tanta vigencia y trascendencia tiene. Interés nacional. Totalmente, Claro. tanto para los profesionales de la salud como los pacientes. Sí. Así es, porque el derecho médico, y quisiera que nos resumiera, si es posible, por favor, ¿de qué se encarga esta rama del derecho, el derecho médico? Porque no solamente se trata de leyes que defiendan y representen a los usuarios de la medicina en general, sino también a quienes ejercen la medicina, ¿no? Ciertamente. El derecho médico es una rama del derecho que establece las normas y las regulaciones en la actividad médica, no solamente para los profesionales de la salud, para los pacientes y los centros asistenciales. Aquí se describen los derechos y deberes de cada uno. Claro. El derecho médico viene conjugado con la medicina, por eso nosotros somos médicos y abogados, y me incliné hacia la parte del derecho médico porque puedo con la medicina implementar mejor para beneficio de los pacientes y de los profesionales de la salud, mis clientes, el servicio. Definitivamente conoce el intrínculis de lo que pasa allí. Hablemos de los derechos y deberes, ya que acaba de tocar esto. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos deberes? Podíamos enumerarlos para que la gente también tenga una panorámica de qué va. Cierto. Muchas veces buscamos cuáles son mis derechos, pero primero tenemos que saber cuáles son nuestros deberes. Totalmente. Y los pacientes que tienen deberes, por ejemplo, el deber de cumplir con su cita, el deber de dar las informaciones ciertas, el deber de cumplir con el tratamiento, el deber de respetar las instalaciones donde acuden. Muchas veces los pacientes entienden porque yo pago mi consulta, puedo deshacer las instalaciones físicas del lugar. Un pique. No, exactamente. El deber de mantener el respeto hacia el profesional de la salud. Cuando hablamos de derecho médico, y escúchame una parte aquí, no estamos hablando solamente de derecho médico para los médicos, para todos los profesionales de la salud, entiéndase, odontólogos, bioanalistas, enfermeras y todo eso. Sí. Entre los derechos de los pacientes está primero el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la información, a tener una consulta de calidad y con calidez, el derecho de autonomía, es el derecho que tiene el paciente a decidir lo que quiero y quién me ponga la mano o trabaje sobre mi enfermedad. O sea, ningún profesional de la salud puede imponer. Ya, por ejemplo, esa parte de la medicina, del paternalismo, que médicos de generaciones pasadas, lo que yo decía en la consulta, eso es lo que usted iba a hacer. No, ya el paciente tiene el derecho a consultar, a buscar una segunda, hasta una tercera opinión. Cierto. Entrar en debate, en el buen sentido de la palabra, con el profesional de la salud, a cuestionar al profesional de la salud, y este no puede
incomodarse. Pero perdone, abogado, ¿esto incurre en algún gasto extra? Porque cuando uno busca una segunda o tercera opinión, en este caso, uno tendría que pagar una nueva consulta, uno tendría que hacer quizás un nuevo referimiento. Entonces ahí también, pues, a pesar de que tengo el derecho de poder ver mi resultado y verlo en panorámica, pues también iría, si se quiere, no en detrimento, pero incurre en un gasto extra al paciente. Entonces ahí es donde uno dice, no hay alguien que ampare al paciente para poder entonces en ese sentido pues tener una segunda opción, por ejemplo, y que sea pues factible para que el paciente pueda hacer ese proceso. Son consultas diferentes desde el punto de vista económico. O sea, usted como paciente fue donde el doctor tal, no tiene alguna duda, quiere escuchar otra opinión, y usted va donde el otro doctor, eso va por su cuenta. ¿Usted ve? Okay. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como ha pasado, que usted va donde ese segundo doctor le da una opinión contraria al primero. Pero entonces ahí se queda la duda. Entonces, como yo siempre digo, hay que buscar una tercera opinión. Wow. A mí me ha pasado en la parte familiar, Sí, o sea, válido. de buscar en miembros de mi familia una tercera opinión. Porque a cualquier, bueno, Claro. tú le vas a creer al que te sienta más cómodo lo que tú querías escuchar, pero a lo mejor está equivocado. Sí, ¿Tú ves? sí. Entonces, ese costo económico, obviamente, lo acarrea el paciente. Claro. Eso así. Doctor, cuando hablamos entonces, ya hablamos de los deberes y derechos del paciente, pero ¿qué podemos decir de los deberes y derechos de los médicos y las personas que se especializan en algún área de la salud? Sobre todo frente al panorama en el que estamos hoy en día con el tema del Colegio Médico Dominicano y las aseguradoras. ¿Cuáles son esos deberes y esos derechos que podemos mencionar? Primero, los profesionales de la salud, en este caso los médicos, que son los que están en conflicto, tienen su derecho. Yo entiendo que esos reclamos son justos. Ciertamente, es una situación que viene dándose, no es nueva. Hace 30 años, yo fui gerente de una compañía de seguro y yo invitaba a los médicos a mi despacho en ese entonces para yo enseñarles cómo funcionaba una compañía de seguro y nadie fue. Wow. Hace más o menos ese tiempo yo elaboré un anteproyecto de ley y lo deposité a través de una diputada en el Congreso para regular las compañías de seguros médicos que no estaban reguladas en ese entonces. Y el único sector que no fue en el momento de cuando el proyecto entró en comisión fue el sector médico. O sea, el presidente de la Asociación Médica en ese entonces no asistió. O sea, que hemos estado apáticos. Ahora, es un derecho que nos corresponde a nosotros, a los médicos. Ahora, lo que yo veo es una posición personal, que no se puede radicalizar la lucha de esa manera, porque el dolor, el sufrimiento del paciente, la necesidad. Va en detrimento del paciente. Totalmente. Hay que ponerse a veces en el zapato, como dice, del paciente, ponerse del otro lado del escritorio para ver la necesidad. ¿Cómo le decimos a la gente que no se enferme hoy y mañana, por ejemplo? O que no tenga una Totalmente. emergencia. Total, por ejemplo. No, las emergencias sí van a ser atendidas hasta donde tenemos la comunicación que dio el Colegio Médico Dominicano. Pero usted ir a consultar porque tiene, y ahora hay de todo en el ambiente, hasta difteria, gracias. Entonces, si usted quiere ir a consultar a su pediatra porque su niño pues se ha complicado, tiene que esperar el lunes porque hay un paro jueves y viernes. Entonces, yo creo que la máxima en la medicina, sobre todo, es buscar, salvaguardar la vida de sus pacientes. Y creo que eso es lo que se está perdiendo. Totalmente. ¿Me corrige, doctor? Así es. Fíjese, déjeme decir, yo creo que aquí estamos jugando una lucha de poder, diría yo. Tanto las ARS como el Colegio Médico. Hay un forcejeo ahí. Hay un forcejeo. Y yo creo que el gobierno debe entrar en esto con una Definitivo. posición seria. No podemos darle más larga a esto. Y buscar un punto de flexibilidad, de conciliación. Posiblemente no lo que plantea el Colegio Médico en todos sus pedidos, pero tampoco como plantean las ARS. Y que esos cambios, esas transformaciones, esas modificaciones a la ley, una serie, se haga paulatinamente, porque la verdad, inconformidades que nosotros como médicos hemos tenido toda la vida con las ARS, antes seguros médicos, no podemos solucionarlo en una semana, en un mes. Totalmente. ¿Está Y bien? más con la crecida de la población que se ha desbordado. Totalmente. Claro que Y esto sí. va en detrimento entonces del asegurado.
del Es que usuario. al final somos los que pagamos mensualmente, estamos cumpliendo con lo que, con los deberes que tenemos, pero entonces ¿quién da esa reciprocidad del momento de uno entonces necesitar la ayuda, el acompañamiento? Ese es uno de los problemas que tenemos como un Estado donde no se garantizan los derechos, en todo el sentido de la palabra, realmente. Pero aquí yo creo que el gobierno ya debe de entrar, poner, no esperar que sucedan muertes, situaciones más conflictivas, que no va a traer beneficio a nadie. Viendo el panorama, ¿cuál sería una salida quizás rápida o quizás... salomónica. Exacto, o que podíamos ir programando para ir dando pequeños pasos? ¿Qué plantearía usted? Por ejemplo, hablan de modificación de la ley sobre la seguridad social, esa parte. Es verdad, hay que modificarla, pero eso se puede ir trabajando para llevar eso al Congreso y recomendar las modificaciones. La parte de las tarifas, aumentarla, pero así como el gobierno ha hecho en otras ocasiones, en el sector público, que le aumenta el salario a los médicos, cada 6 meses le hacen un 15, un 10, un reajuste también, porque, óyeme, hacer ese aumento que pretendemos los médicos realmente, que es justo, desequilibra cualquier empresa. No vamos a hablar cuáles son los beneficios que tienen las ARS, no vamos a entrar en ese detalle, pero yo creo que si se puede hacer de manera paulatina ese aumento y que no afecte a los usuarios, porque en la medida que aumenten esos honorarios, esas tablas de procedimientos, obviamente la tarifa que tienen que pagar los usuarios van a ir aumentando. ¿Se regula y funciona esa regulación en cuanto a tarifa para el sector privado, los médicos del sector privado? Bueno, esas tarifas están establecidas. Ahora, ¿se respetan? Es una pregunta. Te puedo decir que no se respetan. Y aquí las ARS han jugado con eso. Por ejemplo, el copago. Los médicos firmamos un contrato con las ARS y autorizan el copago, 1,000 pesos, dependiendo de la especialidad. Ahora, el médico muchas veces no se adhiere a eso, cobra más. Totalmente. Entonces, hay una violación de contrato. Y hay consultas que cuestan un riñón. Sí, pero ¿qué pasa? Que las ARS se habían hecho de la vista gorda, como dicen, porque no había afectado a los asegurados, los usuarios no criticaban y eran permisivos. No, la crítica se quedaba a lo interno, a lo interno, quizás no de manera pública. Estamos hablando también en el marco legal y ahí quisiera pues yo hacer un apartado, abogado Andújar, y es en el tema de cuáles son esas demandas que prosperan en el plano médico. Hemos visto que a nivel internacional y también local, pues se han hecho una que otra, si se quiere, por una mala práctica, lacerar una de las extremidades. Hablemos en ese apartado. ¿Cuáles son esas demandas que más el paciente ha recurrido hacia lo legal por algún daño que ha sufrido por una mala práctica, por ejemplo? Primero, para aclarar, no son las cirugías estéticas. No son las que más han afectado. Lo que pasa son las que están más en el medio. Claro. Sí. Los más demandados son los ginecólogos, los ginecobstetras. Los anestesiólogos son los más demandados. Ahora, el paciente puede demandar cuando quiera, si él entiende. Por eso es importante la participación. Yo debía hacer una demanda. Hay que ver, fíjese, cuál es el caso suyo y quién sea su representante legal. Me explico. Si es un médico abogado, su representante legal, él va a evaluar el expediente clínico, la va a escuchar a usted primero, después el expediente clínico y él va a determinar si hubo falta. Ahora, si usted busca un abogado que no sea médico, le va a poner la cabeza, como yo siempre digo, hidrocefálica, grande, que ese doctor hizo esto, porque él no es médico. Entonces yo vengo abogando porque los casos de mala praxis, que ya entramos ahí en medicina legal, sean atendidos por los médicos abogados. Excelente. Nosotros, ¿Hay muchos aquí en la República Dominicana? Sí, habemos unos 450, pero no todos somos litigantes. Ahí Entonces, está el tema. yo todos los días aprovecho esta parte, educando a la población
yo envío por las redes, que llegan a 47 países y a 6 millones de personas, una cápsula de derecho médico, enseñándole a los profesionales de la salud y a los pacientes sus derechos y deberes. Pero todo es demandable, todos podemos ser demandados. Ahora, el asunto está con qué fundamento usted establece esa demanda. Claro. Por eso siempre recomiendo que sea el médico abogado, porque demandar, aparte de lo económico, lo costoso, hay una sobrecarga emocional. Y reputacional. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo como médico abogado no puedo llevar o no debo de llevar un profesional de la salud que yo sé que no cometió una negligencia después de ver el expediente clínico. Entonces, esa es la diferencia. Ciertamente. Si es el abogado que no es médico, le dice, sí, ese doctor cometió eso, una negligencia tremenda, usted puede ahí sacar 10 millones de pesos, 5 millones de pesos. Eso es muy cierto. ¿Usted ve? Aunque hay que hacer un aclarando. El médico abogado es médico abogado, no juez. Claro. O sea, el médico abogado va a hacer una diligencia de medios. O sea, yo voy a poner todos mis conocimientos, todo mi esfuerzo, mi estrategia para ganar el caso. Pero en definitiva, yo dependo de un juez. Claro, la decisión es del juez. Ahí viene otra situación. El juez no es médico. Yo estoy abogando por tribunales especiales, formados por médicos abogados en la escuela de la judicatura. Perdón, de la judicatura. ¿Qué pasa? El juez se auxilia del perito. Le llevan el peritaje, pero el juez no conoce el fondo de ese diagnóstico, de ese manejo de fisiología, de fisiopatología, de anatomía patológica, no conoce nada de esto. Entonces, por eso hay una decisión a veces que va con una sentencia que usted se queda asombrado. Entonces, es importante ir creando, o sea, nosotros estamos envueltos en eso, ir educando a la sociedad con respecto a lo que es el derecho médico, la importancia y la mala praxis. Y la importancia, la vigencia del médico abogado en estos procesos. Por ejemplo, ya el derecho no era como antes, que el abogado abarcaba todas las áreas. Ya hay abogados en el área inmobiliaria, en la parte de familia. Son más especialistas, aunque en el caso suyo, doctor y también licenciado, uno dice, bueno, pero es que estas carreras no hacen esquina, y sin embargo, pues mire lo bien que, como dice, en el caso de las leyes, yo como médico que conozco también la intrínculis de lo que el trabajo que hace el galeno, pues ahí tengo mejores herramientas para llevar los casos. Son pareja, andan de brazos. Me encanta. Si se quiere. Me encanta. Usted estaba hablando ante la pregunta de mi compañera Wendy de esas malas prácticas médicas, ¿en qué áreas se dan más? Mencionó los ginecólogos, ginecobstetras y también los anestesiólogos. Uy, sí. ¿Esto por qué? Los pediatras también. Los pediatras también. ¿Esto por qué? Quisiera saber si son atendidas o atendidos de manera efectiva estos casos en donde quizás hay mala práctica médica y se ven afectados muchos pacientes. Primero, sucede una falta, obviamente, del profesional de la salud. ¿En qué consiste esa falta? En una inobservancia, en una torpeza, en una negligencia, algo que el profesional de la salud dejó de hacer o hizo, porque al profesional de la salud se sanciona por hacer o no hacer. Así es. Entonces, y ahí voy a hacer una diferencia con el error médico, porque el médico puede tener un error en el diagnóstico y no ser una negligencia. Para que haya negligencia, tiene que haber falta y daño. Una mala praxis. Exactamente. O sea, si yo, por ejemplo, hice un mal diagnóstico, por ejemplo, le dije que usted tiene una crisis asmática, por decirle algo, y resultó que usted no tenía crisis asmática, usted lo que tenía una neumonía. Pero ¿qué daño le produjo? Ahora, si ese diagnóstico de neumonía se tardó y eso le ocasionó la muerte, ya hay un compromiso. O sea, ahí hubo un daño. ¿Cuál? La muerte. Pero si yo hice un diagnóstico de crisis asmática y era una neumonía, y usted fue donde el otro doctor le hizo una neumonía, no, yo no cometí ninguna... O sea, ¿qué te puedo decir? Una insensatez, vamos a llamarle así, pero no, legalmente no me pueden demandar por eso. Digo, de poder pueden, porque es un derecho que tiene el paciente, que sí. Pero de que progrese, que hay que demostrar en el tribunal, por eso es lo importante del médico abogado, la falta y el daño que el abogado que no es médico le dificulta porque no tiene el conocimiento. Es igual que, por ejemplo, que
que yo tengo un caso sobre un derrumbe de una pared, un techo. O sea, yo no soy ingeniero, yo no sé si esa pared necesitaba varilla 3/4. Claro. O la profundidad de la zapata. Claro, ¿Usted ve? ya eso recae sobre otra persona que sea la responsable, no el médico. Exactamente, usted ve. Entiendo perfectamente, y es que estamos conversando con el doctor y abogado Leonardo Andújar en el día de hoy, un tema sumamente interesante, y es el derecho médico, cuáles son los deberes, cuáles son también en este apartado los derechos que tenemos los pacientes normales, pero también del caso de los galenos, cuáles son sus derechos y sus deberes. Así que es un tema que está en el tapete. República Dominicana está viviendo pues una batalla campal en este momento, en donde estamos en el paredón los usuarios, lo que yo siempre he dicho, el momento más vulnerable de un ser humano es cuando está enfermo. Con la salud no se puede jugar, y mientras esté en esta puja y en esta litis, tanto el Colegio Médico Dominicano como las aseguradoras de riesgo de salud, las famosas ARS, ¿qué pasa con nosotros? Esa ha sido como la gran pregunta. Así que como bien decía el abogado Andújar, bueno, pues ya tiene que intervenir la fuerza mayor, en este caso pues el gobierno central, y definir entonces, buscar, sentarse en esa mesa del acuerdo, donde todo no va a ser color de rosa, pero que ciertamente pues se hable y se acompañe al paciente. Totalmente, flexibilizar posiciones. Hoy por hoy vivimos un mundo de conciliación, que los conflictos, hay más conflictos, buscar una conciliación, y en la conciliación todo el mundo tiene que saber ceder. Que se gana, para se ganar, gana. ganar. Exactamente. Claro que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, esa mentalidad, ambos sectores en esto. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, doctor Leonardo Andújar, abogado, médico, por acompañarnos y hablarnos un poquito de este tema que a veces es un poco confuso, sobre todo para los usuarios de los servicios de salud, que a veces no entienden o no entendemos cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañe luego cuando encontremos una buena solución a este conflicto del Colegio Médico Dominicano y las ARS. Gracias a ustedes por invitarme a la orden. Bueno, pues entonces vamos a marcar, con la anuencia suya, vamos a marcar una pausa, y al regreso seguimos con más invitados. Así que usted no se despegue en esta mañana.